Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar acá hablando en la sesión sobre el 68 en el Seminario Internacional de Tradiciones Obreras. La oportunidad de estar acá presentando esto se relaciona juntamente con un momento en el cual estoy revisando un trabajo que había hecho hace unos años sobre una huelga que ocurrió en YPF, en la zona de Ensenada, en el año 1968. Entonces, la ocasión de pensar un 68 obrero y esta posibilidad, esta cosa que yo al margen de esta exposición estoy trabajando, revisando la huelga, aquella huelga, mi trabajo sobre aquella huelga, bueno, dio una feliz coincidencia y bueno, espero que sea feliz, ¿no? Es lo que estoy presentando acá, una nueva hipótesis sobre aquella huelga, una nueva mirada a partir de nuevas fuentes. Yo en aquella oportunidad trabajé con fuentes periodísticas, sindicales, después con el archivo de la represión que está desclasificado en la Comisión Provincial por la Memoria, y actualmente pude sumarle a esos documentos unos nuevos, unos que fueron conservados por una abogada que fue abogada de los petroleros y que era compañera, cuyo compañero había sido secretario de prensa de uno de los 3 sindicatos que en la zona de Ensenada había estado en el comité de huelga en la medida. Ellos conservaron todos los boletines de la huelga y otra documentación que fue la que el encuentro con esta documentación me posibilitó repensar un nuevo abordaje de aquel conflicto del 68. En esta oportunidad, y así bueno, lo esbocé, lo resumí en el trabajo que está en el blog, la idea fue pensar la huelga como uno de los acontecimientos fundamentales para un sector del sindicalismo que se nucleaba en la CGT2 argentinos, comenzara a dar forma a una corriente sindical que se conoció como sindicalismo de liberación. Y acá, bueno, hay un debate, en realidad hay una nueva contextualización del sindicalismo de liberación que nos permite la huelga petrolera, que tiene que ver con, en parte, desanclar el sindicalismo de liberación de 2 lugares donde había sido hasta el momento pensado, que tiene que ver con, bueno, hay un investigador que hacía sinónimo del sindicalismo de liberación de las experiencias clasistas, fundamentalmente las que se dieron en Córdoba, y otros que asociaban el sindicalismo de liberación con Agustín Tosco. Acá estamos cifrando la aparición de esta corriente en un par de años antes, precisamente acá, ¿no? En el 68. Y la idea es ver la formación de esta corriente con la experiencia de la huelga petrolera y otro acontecimiento también en el mismo 68, como fue la formación de la CGT2 argentinos. Entonces el recorrido que yo propuse en este trabajo fue pensar el 68 argentino, el 68 obrero, de una punta a la otra del año, de marzo a septiembre, de septiembre a noviembre, que fue la huelga, y las distintas experiencias que se fueron dando durante ese 68 como experiencias cruciales, luchas cruciales para que se fuera conformando esta nueva corriente sindical. Bueno, acá también había otro debate que tiene que ver con, yo la escuchaba a Fanny cuando decía los 68, y acá y en muchos lados del mundo, con el 50 aniversario del 68 francés, entre muchos otros, se busca cuándo fue el 68 nuestro, ¿no? Y se buscó mucho el 68. Cuando ellos hablan de los 68, acá todavía en algunos casos podemos encontrar reflexiones que buscaron el 68 nuestro y lo dataron en otro momento. Bueno,
por ejemplo, Tarcus en el 69, hay otro texto, Horacio González, que lo dató, que decía que el 68 nuestro no fue en el 68, fue tal vez en el 73. Entonces cada uno fue buscando cómo encajar la experiencia argentina en el 68 mundial. Y bueno, la idea también que, o sea, me parece clave discutir con esa idea y presentar en realidad el 68 al interior de un proceso mucho más general que tiene que ver con un periodo abierto en la posguerra, con la Guerra Fría, con la década del 60 y con el impacto de eso en distintos lugares del mundo. En el caso de Argentina, bueno, evidentemente el contexto inmediato hay que remitir a la dictadura de Onganía para pensar el 68, ¿no? Que es una dictadura que en buena medida viene como respuesta a esas influencias externas y que se propone frenarlas, ¿no? Frenar las influencias externas en el marco de la doctrina de la seguridad nacional y por eso atacó a sectores claves de la cultura argentina, de sectores sociales que eran vulnerables según esta visión para caer en las tentaciones de estas infiltraciones externas. Y en segundo lugar, estas influencias de la década, del contexto, también hay que verlas en cómo generaron distintas tomas de partido, distintas politizaciones y en algunos casos distintas radicalizaciones en distintos sectores sociales, ¿no? Es una década en la cual se van a ir politizando, radicalizando muchos sectores de la sociedad. Los sindicales son los que trabajo yo, pero no hay que tener, la mirada puesta en, bueno, yo menciono un montón, ¿no? Porque hay muchos estudios que trabajan la radicalización de estudiantes, curas, intelectuales, artistas plásticos, psicólogos. Distintas profesiones van cuestionando las instituciones en las cuales se desarrollan y los saberes en los cuales se desarrollan esas profesiones y van generando distintos episodios de radicalización. Y entonces, esa misma radicalización a veces también se la trata de periodizar y algunos proponen, bueno, la radicalización en Argentina tiene que ver con el cordobazo. Otros proponen, no, tiene que ver con la respuesta al gobierno de Onganía. Otros proponen, no, después de la noche de los bastones largos. Y así hay distintas interpretaciones, otras la muerte el asesinato del Che Guevara en el 67. Entonces hay distintas interpretaciones que van datando, que van fechando esa radicalización. Acá, si bien todos esos acontecimientos fueron muy importantes, con motivo del seminario, la idea de pensar el 68 nos lleva a hacer esta periodización desde la CGT de los argentinos hasta la huelga petrolera y buscar en los acontecimientos que se dieron en este sector del sindicalismo acontecimientos que permitieron o que llevaron a la radicalización de un sector de los trabajadores. Bueno, en primer lugar, precisamente la formación de la CGT en el marzo del 68 fue un momento clave, ¿no? La división de la CGT y el surgimiento de una central sindical que se proponía desde el primer día de su formación oponerse a la dictadura de Onganía y para ello convocaba a todo el pueblo argentino, todo aquel que quisiera oponerse, convocaba a participar al interior de la central para ponerle un fin al onganiato y una vuelta a la democracia, en las instituciones. Así es como arranca la CGTA, se podría decir, con un marco muy institucional. Desde el comienzo se propone una vuelta de la protesta a las calles. Genera manifestaciones, el 1 de mayo, en distintos puntos del país, después el 28 de junio. Pero estas mismas manifestaciones en las cuales participaron, en muchos casos, en todas ellas participaron mucho los estudiantes. Los estudiantes son uno de los sectores que mayor respuesta dan al llamado de la CGTA para la oposición al onganiato y participan mucho en estas acciones.
Pero al mismo tiempo en la CGTA van viendo que esta posibilidad de reunir a la oposición al Onganiato y de una manera efectiva para poder horadar el poder de la dictadura encuentra serios límites en la propia dictadura. Una dictadura que desde que se instaló en junio del 66 se había mostrado que no iba a dudar en aplicar la fuerza frente a toda manifestación opositora que surgiera. Entonces, en la CGTA, al mismo tiempo en el cual van a ir apareciendo estas manifestaciones esta búsqueda de una vuelta de la protesta a las calles, de manifestaciones, de apoyo a los conflictos sindicales, van a ir viendo que el propio marco de movilización encuentra un límite muy serio en la dureza que le opone la dictadura de Onganía, ¿no? Entonces van a ir empezando a plantear o a pensar en la posibilidad de buscar nuevas formas de lucha. Esto es más o menos la CGTA en los primeros meses, los primeros 6 meses, y justo cuando la CGTA empieza a plantear esto, en distintos congresos confederales que se fueron desarrollando, un mes después, en septiembre, es cuando empieza la huelga petrolera, que va a ser uno de los acontecimientos fundamentales para que un sector de la CGTA empezara a evaluar medidas más radicales por ahí para el enfrentamiento al onganiato. Bueno, la huelga petrolera comienza el 25 de septiembre del 68, producto de una medida que tenía que ver con el aumento de la jornada laboral en la destilería La Plata, que está ubicada en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires. El aumento de la jornada laboral de 6 a 8 horas iba a producir, se denunciaban los trabajadores, cesantías, y eso que era en definitiva, según los trabajadores, el objetivo del gobierno, producir cesantías y despedir obreros. Entonces comienza una huelga a la que se suma el personal de taller naval, que reparaba los buques, y el personal embarcado en la flota petrolera del Estado. Es una huelga que empieza por esa medida de aumento de la jornada laboral y la posibilidad de cesantías, pero que prontamente se transforma en una huelga cuyo objetivo tiene que ver con la crítica a la política petrolera del onganiato, la crítica a lo que ellos veían como el horizonte de todas estas medidas, que era la privatización de YPF, y una crítica a la dirección del sindicato, a la Dirección Nacional de la Federación de Petroleros, que tenía cuyo secretario general, Adolfo Cavalli, no acompaña a los petroleros de La Plata en la medida de fuerza. Bueno, acá está bastante descripta aunque resumida, la organización de la huelga, la solidaridad que suscitó en sectores del sindicalismo allá en La Plata, el tira y afloje que hubo entre los sectores huelguistas y el cabalismo, la Dirección Nacional de la Federación de Petroleros, por extender o no la medida de fuerza a todo el país, fundamentalmente a Mendoza y Comodoro Rivadavia, donde había afiliares con más afiliados de petroleros, que lo logran, que van a la huelga, pero no logran declararse por tiempo indeterminado en huelga, como sí estaban los de La Plata. Y finalmente la medida de fuerza, la huelga se extiende durante 60 días, pero tiene que ser levantada. Y no es conseguida el objetivo del mantenimiento de la jornada laboral de 6 horas por trabajo insalubre. Quedan un montón de cesantes, casi 2.000, y bueno, y además, esta es una lectura, ¿no?, que se puede hacer, el impacto de la huelga en la ciudad, pero la lectura que hago yo tiene que ver con la huelga como una de las medidas ahí que tiene muchas, si no la mayoría de las condiciones de conflictos sindicales de la década del 60, pero que también al mismo tiempo tiene algunos elementos muy interesantes que se van a dar y que van a ser los elementos claves para la caracterización de los conflictos sindicales de la década del 70. Entre los elementos
clásicos de los conflictos sindicales o viejos, digamos, tiene que ver con, en primer lugar, es una medida pasiva, ¿no? No es una medida con toma de fábrica, por ejemplo. Es una medida pasiva donde hay un abandono de la fábrica y esto va a ser uno de los elementos que en los boletines de huelga van a criticar un poco los trabajadores, pero es una medida de fuerza en este sentido clásica. Y después, en segundo lugar, y a tono con algunas interpretaciones en los estudios sindicales, la demanda por las cesantías, producto del aumento de la jornada laboral, es una de las demandas clásicas de los conflictos de la década de 60, ¿no? Por salarios, cesantías, despidos. No tiene que ver con las demandas más típicas o sobre las cuales se va a avanzar en los 70, como por ejemplo demandas por las condiciones de trabajo. Esta es una demanda bien en el marco de las racionalizaciones del Estado que se producen desde el año 58 y durante toda la década de 60, y en ese sentido es una demanda clásica. Pero al mismo tiempo tiene algunos elementos nuevos o que van a ser comunes en los años venideros. Hay un componente antiburocrático muy importante en esta huelga, en cómo atacan o cómo disputan con la Secretaría General de la Federación de SUPE, con Adolfo Cavalli. Esa lucha antiburocrática era parte de las luchas de la CGT de los argentinos, que había encarado con el propósito de rebelión de las bases contra los dirigentes de los sindicatos de la CGT Azopardo, y es uno de los elementos que está acá en esta huelga petrolera. En segundo lugar, también hay un componente que se podría decir basista, de base entre los trabajadores, que esto lo trabajó Marcelo Raimundo, que tiene que ver con la caracterización de que fue una huelga con una disciplina gremial admirable, según todas las fuentes destacan eso, y se debió a la caracterización de los líderes como líderes honestos. Esta también va a ser una característica de las militancias de la década del 70, ¿no? La caracterización de los líderes como líderes honestos. Después hay otro elemento que tiene que ver con, por ahí lo nuevo, pero esto ya está medio entre lo viejo y lo nuevo, tiene que ver con algunos episodios de cargas de violencia de la huelga, en atentados, en forma de atentados a los directivos de YPF en las casas, atentados a los carneros. Hay una fuerte represión a los carneros en los barrios obreros donde todos se conocían porque todos vivían cerca. Y después hay otro componente que también podría cifrarse entre lo nuevo, que tiene que ver con que, si bien la huelga comienza por una demanda contra las cesantías, al mismo tiempo se articula rápidamente esta demanda con un componente antiimperialista y de defensa de lo nacional. YPF, bueno, caracterizado como una empresa donde lo nacional es uno de los elementos fundamentales para los trabajadores, al punto de desarrollar parte de la conciencia de los propios trabajadores de YPF como que están defendiendo, que están en una empresa que defiende la soberanía nacional, que es parte de la soberanía nacional. Esta huelga, al momento en el que defiende la fuente de trabajo, se transforma en una huelga que está contra la privatización, es una huelga antiimperialista y que está también, que tiene enfrente como objetivo fundamental el imperialismo y la propia dictadura de Onganía, que venía a privatizar y a entregar la soberanía nacional. En este sentido, estos van a ser algunos de los elementos fundamentales que va a rescatar el sindicalismo de liberación, cuando la CGTA, al reflexionar sobre la huelga, van a decir, bueno, la huelga nos muestra que es como medida de fuerza ante una dictadura que pudo aguantar 2 meses, que no produzca nada, la destilería que procesaba el 60% del crudo del país y era en el momento la destilería más grande de toda América Latina, pudo aguantar durante 2 meses que no produjera nada. Entonces, ¿cómo luchamos contra una dictadura así? Bueno, y ahí se van a empezar a dar ciertos diálogos entre la CGT,
en la CGTA, y la CGTA con distintos actores del peronismo revolucionario, que ya desde agosto venían reuniéndose y se van a reunir en enero del 69 también, y van a empezar a dar forma a lo que en enero, a poco de comenzar el 69, en el semanario de la CGTA van a definir como sindicalismo de liberación, van a decir, bueno, que nosotros, sindicalismo de liberación, nosotros estamos en esta posición antiburocrática, antiimperialista, tenemos estas experiencias de la CGTA proponiendo la reunión de la oposición contra el longaniato, vamos a mantener la lucha, lo que tenemos para ofrecer a los trabajadores es esto, es la experiencia de los trabajadores tucumanos, es la experiencia de los trabajadores petroleros, la experiencia que se estaba dando entre los gráficos en Fabril Financiera, las movilizaciones junto a estudiantes, trabajadores y otros actores sociales. Y estas experiencias nuevas van a movilizar a este sector del sindicalismo mucho más que experiencias pretéritas o experiencias o las experiencias del 55 en adelante. Es decir, estos actores venían del sindicalismo combativo, la CGTA, ¿no? El sector peronista de la CGTA era una confluencia de alguna manera del sindicalismo peronista combativo formado a fines de la década del 50. Ese sindicalismo combativo va a tener un derrotero muy dispar durante toda la década del 60, pero va a coincidir en la CGT de los argentinos. Un sector de ese sindicalismo peronista combativo se va a empezar a transformar con estas nuevas experiencias de la CGTA, de la movilización con estudiantes, de la huelga petrolera, de las experiencias en Tucumán, pero y otro sector no. Eso también hay que mencionarlo y tal vez ponerlo en la balanza. Hay otro sector que va a inscribir esas luchas en las luchas del frigorífico Lisandro de la Torre, en la lucha de la toma de fábricas, va a inscribir y va a mantenerse en una posición más tradicional, si se quiere, no va a modificar su identidad política por esas nuevas luchas del 68. Pero hay un sector que sí, y ese sector, que es el que está más movilizado por estos nuevos acontecimientos del 68, va a dar forma a este sindicalismo de liberación que en los años venideros va a tender distintos diálogos con el peronismo revolucionario, con el clasismo y con el sindicalismo de liberación en la manera diferente en la que lo entendió Tosco desde el año 70 en adelante.